marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información de los principales hechos que mueven el mercado de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Javiera Quiroga, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes analizan la actividad económica y sus conexiones con la política, tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Clave Morse. Muy buenos días, 9:02 de la mañana, lunes 15 de abril, garuga en Santiago de Chile, ya de frentón, frío y garuda. ¿Cómo estás tú, Diego Uribe? Bien, bien, querida Javi. Saludos a nuestra audiencia. Mitad de mes, no te puedo creer que se está cumpliendo, o se puede cumplir, abril, lluvias mil. No, garuga. Que uno se entusiasma, un poquito de agua y uno se entusiasma. Sí, oye, así como llueve mitad de mes, servicio de utilidad pública, sobre todo en un programa económico, no se olviden de pagar sus contribuciones. Desde ayer ya disponible en el servicio de impuestos internos. Pueden pagar la primera cuota del año o la segunda. Yo les recomiendo que si tienen la liquidez para hacerlo, hagan la pega de una para que después no les generen intereses, mora. Es súper expedito el proceso. Si es que... Yo ya lo hice. Yo también. Pero duele hacerlo de una. ¿No qué? Pero no, una sola cuota. No, yo la hice de una. Incluso se puede pagar el año completo. Así, se puede pagar la primera, el primer semestre o el año completo. Así que están tres modalidades. Yo recomiendo que si tienen la liquidez para hacerlo, hagan la pega de una porque se les puede olvidar. Así que eso, duele mucho esta época del año, pagar las contribuciones, pero si pueden hacerlo, háganlo de una. ¿Hay alguna época del año que no duela algo? No. No, el calendario no perdona. Pero particularmente ¿sí? Marzo y abril son meses dolorosos. Son durísimos. Sí, yo siempre he dicho ahí que debiésemos hacer algo con el calendario tributario, con el calendario económico, porque está muy mal balanceado para el hemisferio sur. Ya. Pasemos a revisar los principales indicadores del día. Por supuesto. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Vamos, te voy contando que la UF o Unidad de Fomento está en 37.187,68 pesos. El precio del dólar se nos fue un poquito para arriba. Con esto de Medio Oriente y con las tensiones estamos hoy día en 969,05, veníamos de 9,45, ¿cierto? Pesos por dólar. Precio del euro en 1.032,40 pesos por euro y el cobre está en $4,30 la libra de cobre. Estupendo. Pasemos a revisar los principales titulares que trae la prensa económica en esta jornada de lunes 15 de abril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ya, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que se va a retrasar el ingreso del proyecto de aumento al impuesto a la renta. Confirmó el viernes pasado que se va a ingresar este proyecto de ley que contempla aumentos al impuesto a la renta, que representa una de las iniciativas ancla del programa del gobierno. Va a tener un retraso y estos días se va a hacer la presentación y tiene todo el sentido del mundo porque están resolviendo el tema de la reforma previsional que tiene más urgencia. Eso como número uno. Número dos, te quería contar, y esto me causa mucho interés. A ver, yo creo que todos hemos sufrido descontento, tú cuando vivías en Chile también. Aquí no quiero tirarle palos a nadie, pero yo creo que las compañías de telecomunicaciones tienen que hacerse cargo de que sus servicios son un asco. El servicio al cliente de todas las empresas de internet de Chile es un asco.
Y en ese sentido, Elon Musk se aprovechó de esa oportunidad que había, de esa, ¿cómo se dice? Había una brecha. Nicho, había un nicho importante, y su servicio de internet ya llega a 40.000 suscriptores en Chile. Starlink, ¿puedes creerlo? No es poco. Ha crecido exponencialmente desde que llegó al país en 2021, y de hecho la está rompiendo fuera de Santiago, que era de hecho el nicho más importante, donde estaban huérfanos de internet. No llegaba ni Movistar, ni Entel, ninguna de estas compañías. Todos están usando Starlink fuera de Santiago. Yo creo que también la pandemia fue un momento muy álgido, ¿cierto? Donde todos requerimos de creo que ahí fue cuando se hizo más evidente la necesidad de banda ancha, etcétera, y al mismo tiempo se hizo tan evidente esta brecha que genera esta oportunidad, ¿cierto? Porque las compañías no estaban preparadas, no dieron, y una vez que la pandemia como que subió el estándar de cuánta y qué nivel de conectividad necesitábamos, las compañías han sido lentas. Bueno, y cuando uno es lento, viene otro y siempre cuando hay una oportunidad, alguien, ¿cierto?, la toma, exactamente. Oye, este es un tema que me gustaría, ¿cómo es que se llama? Que analicemos en más profundidad. Arturo, me gustaría tener algún representante de Starlink en Chile en este programa. Debe haber alguien, me gustaría que miremos con más lupa. Con más lupa este fenómeno, porque lo encuentro súper interesante. Ya debemos tener a nuestro... Pero en el plano internacional, porque es difícil, en el plano internacional nos queda ahí también que, bueno, no podemos desconocer que el mundo está tenso, ¿cierto? Hágale usted, vaya. Sí, el mundo está tenso, y la semana pasada tuvimos un altercado entre Israel e Irán, que obviamente pone mayor tensión dentro de una continuidad del conflicto en Medio Oriente, y eso un poquito tiene tenso los mercados, hizo que nuestro dólar, que estaba ahí cotizando en 9.40, 9.45, se nos escapara a los 9.70. Así que siempre hay que estar atento, porque los factores geopolíticos son súper relevantes en la economía. Y bueno, seguimos sumando conflictos geopolíticos en el mundo. Tenemos Ucrania, Rusia, ¿cierto? Y tenemos lo de Medio Oriente y la tensión pasiva permanente entre China y Estados Unidos. Pero bueno, hubo un evento, ¿cierto?, un ataque, y esperemos que esto no escale, porque más allá de la economía, cualquier situación de conflicto bélico al final tiene que ver con un factor humano, y no queremos ver eso en el mundo. Harta cosa pasando. Así es. Ya. 9, casi con 10 de la mañana, y nos vamos a conectar con Gonzalo Islas, que es economista y decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Bien, hola Javiera, hola Diego, ¿cómo estás? Por venir a conversar con nosotros. ¿Qué tal, don Gonzalo? Oye, hay que hacer un disclaimer aquí, porque con Gonzalo nos conocemos hace muchos años. Él siempre es joven. Yo creo que Gonzalo le hace trampa a la muerte, porque está igual que hace como 10, 15 años yo me voy poniendo blanco. ¿Cómo está, Gonzalo? Bien. Nuestros tiempos lo hay, Diego, ¿cierto? Así es, pues. Fuimos colegas ahí. Ya, chicos. Actualidad económica. Actualidad económica. Espérense. Yo quiero partir con... No, espérense. Orden en la casa. Orden en la corte. Orden en la corte. Yo quiero partir con... Voy a ponerme profesora. Gonzalo, tú eres profesora, ahora me voy a poner yo profesora, como con la regla, con la mala nota que le pusieron las personas al equipo económico del gobierno. Bajó el ministro Marcel y bajó el ministro Grau en la evaluación, en la percepción económica, o sea, en la percepción de las personas. ¿Qué está pasando? ¿Del primer tiempo del gobierno? Sí, ¿por qué estamos cayendo más mal? En el caso del ministro Marcel, no... Es difícil de explicar, porque las cifras macroeconómicas lo están acompañando, claro. No se condice. Por lo tanto, eso. no hay una explicación tan racional. Yo creo que en el caso del ministro Grau, el tema de Huachipato sin duda lo afecta, porque finalmente, independiente que sea una empresa privada, ¿cierto?, enfrentada a un tema donde lo que el ministro puede hacer finalmente es bien limitado, la gente tiende a ver al Ministerio de Economía como responsable de eso.
y la gente ve los noticiarios al ministro siendo increpado cuando va a Talcahuano y todo eso obviamente lo afecta. En el caso del ministro Marcel, la verdad es que no es difícil de explicar por qué. No, los números macro, que finalmente es la gran responsabilidad, podríamos decir, ministro de Hacienda, están razonablemente bien y más aún mejora lo que se esperaba. Ahí, Gonzalo, cuando uno ve una evaluación, pues yo creo que hay un castigo, y el castigo es que puede que los números macro estén bien, pero cuando uno ve los números, no respecto, ¿cierto?, de su tendencia de cómo crecieron respecto al año pasado, sino en valor absoluto, y dice, oye, bueno, sí, pero una economía que crece 0,1% es mala nomás. Entonces, no sé si hay un castigo al equipo económico y a la gestión económica de este primer tiempo, no porque las cosas estén mejorando, sino porque sí, están mejorando, pero aunque estén mejorando, siguen siendo muy malas las inversiones, ¿cierto? Es baja, la perspectiva del PIB potencial es baja, el crecimiento del 2023, sí, oye, mira, tuvimos una buena sorpresa en el último Q del 2023, pero la buena sorpresa es que en vez de ser negativo, fue 0,1, ¿cierto? Que es totalmente estancado. ¿Hay algo de eso o no? Puede haber algo de eso, pero también tienes que mirar cómo era la situación en la cual asumió el ministro Marcel. El ministro Marcel asumió en un contexto de una economía que está sobrecalentada, ¿cierto?, con un alto nivel de inflación, con un déficit fiscal creciente. No era una pega fácil. No, para nada. Pero el mundo es injusto. ¿Cierto?, haya logrado finalmente controlar la inflación, porque la inflación básicamente está volviendo a los niveles normales en un periodo de tiempo corto, sin, entre comillas, comprarse una recesión. La verdad es que es un éxito. No, es cierto que hay problemas de largo plazo, es cierto que la economía, tú dices, bueno, crecer al 2,5 en el largo plazo no es un número para estar contento. No, o sea, no le ganamos al IPC. En Chile, mi opinión, es que tenemos una cierta obsesión, ¿cierto?, con lo que los ministros de Hacienda pueden hacer. Hay una fascinación por el Ministerio de Hacienda. Lo creemos como medio superhéroe. Claro, y después, bueno, y por eso no es casualidad que después muchos ministros de Hacienda quieran ser candidatos presidenciales y todo eso. Pero nunca ganan, si salen de ese ministerio nunca ganan. Jorge Alessandri. Ya, pero uno. Siempre que salen de desarrollo social tienen más posibilidades. Claro, pero el tema es que el ministro de Hacienda no, en 2 años no va a poder cambiar la tendencia de crecimiento de Chile, que es un problema que se viene adoptando desde hace 20 años. En Chile la productividad de factores se empieza a estancar a mediados de los años 2000. Sí, claro. Y ahí está el problema de crecimiento de Chile, y ese es un problema que hasta ahora ningún gobierno ha logrado resolver. Y probablemente no, con regímenes de 4 años, donde los primeros 2 uno trata de defender y los últimos 2 uno dice, bueno, después te quiero preguntar por los últimos 2, pero Javi, dale tú. No, todas las personas que pasan por este programa comparten el diagnóstico del paciente, en este caso Chile. Sabemos de que estamos enfermos, todos compartimos el diagnóstico, pero nadie hace nada. Sabemos que necesitamos más inversión, sabemos que necesitamos generar más empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos un gobierno inactivo. ¿Qué pasa? No vemos medidas pro inversión. Se habló en su momento de crear un gabinete pro inversión, que fue el gabinete pro crecimiento. El pro crecimiento, pero que no fue yo pensé que iban a nombrar a personas distintas, que iban a renunciar varios o que iban a sacar a varios. Finalmente el gabinete pro crecimiento fue el mismo, las mismas personas, digamos. Ya, pero a ver, de nuevo, el problema de Chile, si quisiéramos de verdad pensar en el problema del crecimiento de Chile, es un problema de productividad. Y si no resuelves ese problema, o no haces cambios en ese sentido, la verdad es que todo lo que hagas son efectos de corto plazo. Y para cualquier gobierno, este gobierno, el anterior gobierno, el problema de la productividad es un problema que se transforma en inmanejable, porque son medidas que van a rentar a muy largo plazo, o que en otros casos directamente son impopulares. Es como el problema de los impuestos.
al final del día, probablemente la solución al problema del impuesto a la renta es aumentar la base. ¿Quién está dispuesto a eso? Y entonces vamos haciendo medidas más bien efectistas o de corto plazo. Y eso pasa en este gobierno, pasó en el anterior y probablemente va a pasar en el próximo. Por lo tanto, yo creo que la solución al problema económico de Chile pasa por una solución a un problema político, que es generar instituciones que efectivamente tengan una mirada de largo plazo. Algo de eso se ha tratado de hacer, ¿cierto? Está la Comisión Nacional de Productividad, pero tienen pocos dientes. Y entonces tenemos un ministro de Economía que tiene que ir, ¿cierto?, a resolver problemas en Talcahuano. Y que no está pensando, y que por lo tanto le queda menos tiempo para pensar en qué hacemos a 20 años. Ahí, Gonzalo, quería volver a eso. En el fondo, nuestro problema es de productividad. Claro, pero uno ve, y estuvimos conversando aquí la semana pasada con Javi, con nuestros invitados, por ejemplo, tú tomas las 40 horas, ¿cierto? Que está entrando en vigencia. Y las 40 horas tienen un relato súper lindo en términos de balance, ¿cierto? Vida laboral, vida personal, etcétera. Suena lindo. Pero suena súper lindo, pero sí, pero vimos como un mes de febrero que tiene un día más, ¿cierto? Y el efecto económico de ese día, y ahí dice, wow, entonces uno dice, bueno, pero cuando uno suma las 5 horas que le sacamos, es como tener un día más al mes, es ese mismo efecto económico, ¿cierto? Y pareciera ir en contra de la productividad. Después muy más atrás, y el food, que era un gran, ¿cierto? Había algunos vicios, pero el food, pregúntalo a cualquiera, era el gran mecanismo que permitía tener, ¿cierto?, la utilidad reinvertida y que le daba aire y benzina al motor de la economía, o uno de los grandes. Entonces, uno pareciera ser que estamos como, no solamente no pensando en el largo plazo, sino que la política pública que estamos generando para el presente le empieza a quitar como piso para que tengamos mayor productividad con lo que tenemos hoy. A ver, yo las 40 horas no creo que tenga un problema de productividad. Yo creo que el problema de las 40 horas es que sumado a las 40 horas a una mayor tasa de cotización, sumado a una serie de otras normas laborales, le empieza a meter una presión al mercado laboral que va a ser difícil. Durísima. Pero al contrario, uno podría pensar, bueno, la verdad es que lo que deberíamos lograr hacer es que en 40 horas produzcamos lo mismo o más de lo que producimos en 44 o en 45, ¿no? Yo creo que y eso pasa por... Yo creo que no. ¿Ah? Uno quiere creer eso, yo también quiero creer eso, pero... Ya, pero ¿qué ganas teniendo 5 horas más si la gente no produce en esas 5 horas? Tampoco, no. Va a producir con mala productividad, pero va a producir más. Pero no, o sea, si subiéramos a 46, no creo que cambiara mucho. El efecto del día efectivamente aparece en el IMASEC, pero sobre todo un efecto del día bisiesto, porque fue la actividad minera que no para. Tenía ahí un día más en el mes, finalmente. No, yo creo que, de nuevo, uno puede empezar a ver, y es un ejercicio que hacemos mucho, ¿no? de tratar de buscar culpables en políticas específicas. Yo creo que las políticas específicas, si bien pueden influir, nuestro problema es más bien un problema de tasa a largo plazo. ¿Ya? Y eso requiere mirar a largo plazo. Y por lo tanto, si se fuese, ya, quedémonos en el largo plazo, pero uno tiene que ser como ambidiestro, que como en el fútbol tiene que jugar la pelota con los dos pies. Sí. Entonces uno tiene que jugar con la pata derecha en el largo plazo, vamos a jugar con la pata izquierda en el largo plazo, con la pata derecha jugando en el corto, ¿cierto? Estamos justo en la mitad y nos queda el segundo tiempo del gobierno. ¿Cómo ha jugado en el corto plazo? Es tu pregunta. O sea, ya cómo ha jugado en el corto, pero lo que me interesa es cómo va a jugar en el segundo tiempo, porque lo que empezamos a escuchar, ¿ya? Mucho, acá como bien decía Javi, pasa mucha gente por este programa, ¿cierto? Hemos tenido a muchos economistas y distintos actores que son protagonistas de la economía en Chile, y al final están todos diciendo, mira, con lo que vimos en el primer tiempo, que el segundo tiempo, es como esos partidos, tú dices, ¿qué va? Como que el segundo tiempo ya como que te empezás a dar vueltas y ya que pase rápido porque va a ser más o menos igual. Ya, pero si volvemos a la analogía del fútbol, lo que teníamos era un equipo que llegó con un cierto plan de juego. Cierto. Que no era económico, que era un relato de derechos sociales. No, también había un plan de juego económico. Ojo, si tú ves el programa, había toda una idea de
¿cierto? La política industrial 2.0, en la versión original del programa del presidente Boric habían como 7 empresas públicas que se creaban en todo tipo de rubro, hasta una empresa de material de construcción. Me acuerdo. El ejemplo más, estaba la Empresa Nacional del Litio, ¿cierto? La Banca Nacional de Desarrollo. O sea, había una mirada de una política microeconómica que era bien ambiciosa, en el sentido de que proponía y que muy tomada esta idea de Mariana Mazzucato, ¿cierto? La idea Así es. De las misiones. Ese plan de juego es claro a esta altura que ya no se implementó. Y fue reemplazado por otro plan de juego. Pero la Empresa Nacional del Litio no es algo que se haya descartado todavía. No, pero no con la profundidad. Pero no con la profundidad. No con el ímpetu. No con el ímpetu de no con el antes. ímpetu. Se renegociaron los contratos con SQM, es decir, no es esta cosa rupturista. El plan de juego cambió. El plan de juego de alguna forma se reemplazó por un plan de ajuste macro, que ya podemos decir está completando. Y en el segundo tiempo, y que además tenía como parte del plan una expectativa de una aprobación rápida del tema tributario y del tema previsional. Que no fue. Que tampoco se logró. Y por lo tanto, ¿qué le queda al segundo tiempo? Yo creo que es tratar de lograr la aprobación del tema tributario y del tema previsional. Ese yo creo que podría ser el... Y en el lo que tema hablábamos un poco al principio del programa, sí. Y en el tema de la política industrial o de la política micro, más bien la búsqueda de eficiencia, todo este tema de la permisología, qué sé yo, que en el fondo lo que apunta a buscar espacios de eficiencia que sean de rápida solución. Y que eso sí lo puede hacer en 2 años. Pero creo que el plan de juego original, que era esta revolución microeconómica y esta nueva política industrial, es poco factible que en 2 años, con la cantidad de elecciones que vienen, sea posible implementar. O sea, no una empresa pública finalmente requiere pasar por el Congreso. Diego, difícil el Congreso para la creación de una nueva empresa, ¿cierto? Y todo eso entonces te termina reduciendo el campo de juego. Entonces, claro, tenías un equipo que salió a jugar de una cierta forma, muy ofensivo, y que ahora tiene que jugar más a la defensiva, probablemente. Bien, Javi, ¿crees tú o yo? Porque en el fondo, cuando tienes jugadores que pensaban jugar de una manera... Está bien, mira, yo tengo la sensación, quizás yo tengo, entendiendo y viendo lo que estaba declarado en ese programa inicial, ¿cierto? Yo tengo la sensación de que tuvo que entrar a un relato más clásico de la economía, ¿cierto? Porque al final es un país que está, como bien dijiste tú, ajustes macro, ¿cierto? Inflaciones altas, que no solamente es un tema de Chile, esto fue un tema mundial. Y Chile reaccionó con bastante premura, con los beneficios y los costos que tiene reaccionar no en compás con el mundo, porque tampoco uno se puede como, ¿cierto?, desacoplar tanto. Entonces, claro, vamos al segundo tiempo y la pregunta es si es que si lo que queda para jugar del partido en materia económica es el mundo previsional y el mundo tributario, ¿con qué ojo lo estás viendo tú? Se va a poder meter, sigamos con la metáfora futbolista, va a haber un gol, un buen gol, no cuando te pasan un gol, sino que va a haber un buen gol en alguna de las dos materias, o es probable que lleguemos al fin de estos 2 años diciendo, puta, no avanzamos y quedó entrampada y ya, así como decimos, llegamos con 8 reformas tributarias en los últimos no sé cuánto, o 10, no me acuerdo ya cuántas son, y llevamos como 10 o 15 años tratando de cambiar o de redireccionar el mundo previsional. ¿Va a haber algún hito concreto bajo tu mirada o no? Ya, eso lo dijo todo. En el tema previsional soy bastante optimista, fíjate. Creo que hay tal como está el proyecto, probablemente no, pero hay espacios todavía para conversar. Yo creo que para la mayoría de los actores racionalmente a todos les conviene resolver esto, porque cualquier gobierno, el tema tributario es distinto, porque en el tema tributario un gobierno futuro podría simplemente olvidarse del tema, pero un gobierno futuro no se puede olvidar del tema previsional, y por lo tanto a todos les conviene resolverlo, a todos los actores políticos,
Y esa es una diferencia de incentivo en el juego que es clave, ¿cierto? Por lo tanto, el foco va a estar en la previsional. ¿Ah? Y yo creo que el foco va a estar en la previsional, en lo más racional. Porque en el tributario, si yo no quiero cambios, puedo seguir. No estoy obligado a pensar en ese problema. O más bien, para mí no es un problema, o para algunos, aquellos que no quieren hacer cambios tributarios no ganan nada con ceder. En el caso previsional, sí. El incentivo es distinto. Ahora, también creo que el tema del cumplimiento tributario, esto que está saliendo ahora, sí, probablemente sí se va a lograr aprobar. Y sin ser experto, obviamente, la señal de postergar el ingreso de las indicaciones es bien clara en ese sentido. O sea, el foco está en el cumplimiento tributario. Y probablemente en lograr una negociación razonable de la reforma previsional. Bien. Bien, don Gonzalo. Gonzalo Islas, economista y decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Gracias, Muchas Javier. gracias, Gonzalo, por venir a conversar. Chao, chao. Chao, chao. Ya, nos toca irnos a la pausa, así que vamos con las menciones. Así es. Tiempo pasa volando. Bueno, pero yo te cuento que el app es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona íntegramente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación, visítanos en idemax.com. Oye, ¿sabías que somos pioneros en Chile respecto a Latinoamérica? No pioneros, líderes, No, me equivoqué con la palabra. Estamos liderando. Lideramos respecto al teletrabajo, ¿sabías? Sí, yo sé que nosotros, ahí, Javi, querida Javi, nos vamos a encontrar como dos trenes de frente, porque yo creo que estamos parados en veredas muy distintas, querida. Pero dejemos eso para el segundo bloque. ¿Qué significa eso? A ver. Te lo dejo ahí introducimos el tema. Ya. Con ese tremendo titular. Ponerle picante un poquito. Ya, con ese... ¡Wow! Ya, con ese tremendo titular vamos a la pausa y ya volvemos.